Buenas tardes, abogados, compañeros. En este video explicaré tres aspectos fundamentales relacionados con la interpretación de los tratados internacionales. Primero, la definición de interpretación de los tratados. Segundo, quiénes son los sujetos que pueden interpretarlos. Y tercero, las reglas de interpretación establecidas en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. 1. Definición de la interpretación de los tratados. La interpretación de los tratados es el proceso jurídico mediante el cual se determina el verdadero sentido, alcance y contenido de las normas que están establecidas en su tratado internacional. En el derecho internacional, los tratados son acuerdos celebrados entre estados u organizaciones internacionales con el objetivo de regular determinadas materias, como por ejemplo el comercio, los derechos humanos, la corporación internacional o la solución de las controversias. Sin embargo, en muchas ocasiones las disposiciones contenidas en estos tratados pueden generar dudas, diferentes interpretaciones debido a las formas en que fueron redactados o el contexto en el que deben explicarse. Por esta razón, la interpretación se vuelve un mecanismo esencial para aclarar el significado de las normas y garantizar que se apliquen correctamente. A través de la interpretación se busca entender cuál fue la verdadera intención de las partes que celebraron el tratado y cómo deben aplicarse. Además, la interpretación de los tratados se rige por principios fundamentales del derecho internacional, especialmente el principio de buena fe, que implica que los estados deben interpretar y aplicar los tratados de manera honesta, respetando los compromisos que asumieron al firmarlos. En resumen, interpretar un tratado significa analizar su contenido para determinar cómo debe entenderse y aplicarse evitando interpretaciones arbitrarias o contrarias a su finalidad. 2. Sujetos que pueden interpretar un tratado. En el derecho internacional existen diversos sujetos que pueden interpretar un tratado, dependiendo del contexto en el que se aplique. En el primer lugar, los estados, parte del tratado, son los principales sujetos que pueden interpretarlos. Esto se debe a que fueron ellos quienes participaron en la negociación, redacción y firma del acuerdo de los estados pueden interpretarlos. En segundo lugar, los tribunales internacionales también tienen la facultad de interpretar los tratados cuando deben resolver controversias entre estados, cuando surge un conflicto sobre el significado o la aplicación de una disposición. Estos tribunales analizan el tratado y lo determinan cuál es la interpretación correcta para solucionar el caso. 3. Las reglas de interpretación según la Convención de Viena. Las principales reglas para interpretar tratados están establecidas en la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados de 1969, que constituyen uno de los instrumentos más importantes del derecho internacional. Entre estas reglas se encuentran principalmente en los artículos 31, 32 y 33 de dicha convención. La primera regla establece que los tratados deben interpretar de buena fe. Esto significa que la interpretación que contradigan el espíritu del tratado. La segunda regla señala que él debe de tomar en cuenta el sentido ordinario de los términos del tratado. Las palabras utilizadas en el texto deben entenderse según su significado común, tal como normalmente se utiliza en el lenguaje jurídico general. Otra de las reglas importantes es considerar el contexto del tratado. Para comprender correctamente el significado de una disposición, no se debe analizar una frase de manera aislada, sino que se debe de estudiar el tratado
en su conjunto, incluyendo el preámbulo, los anexos y otras disposiciones relacionadas. También se debe tomar en cuenta el objeto y el fin del tratado, es decir, la finalidad de los estados buscaban alcanzar al celebrarlo, y esta regla permite asegurar que la interpretación coherente con el propósito general del acuerdo.